Muy bien, pues voy a compartirles entonces esta información. Nos va a llevar a un tiempito aquí para ir platicando. Muchas gracias, Trini, bienvenida. Y les voy a compartir en la pantalla para que podamos ver un poquitito acerca de la información por este lado, ¿sí? Ya está viendo la pantalla por ahí, en sus pantallas también, para que veamos un poquitito la información acerca de esto, las 5 claves para salir del estado de shock. Cuando nosotros tenemos una situación compleja en donde nos dan alguna noticia, en donde tenemos algún evento de tragedia, algún evento de fallece alguien, un asalto, un choque, alguna noticia que no esperamos o cosas así por el estilo, médicamente se dice que estamos en estado de shock. Y ese estado de shock hace un conflicto a niveles mentales, emocionales y físicos. Y justamente vamos a empezar a hablar acerca de esto para ver cómo vamos a irlo manejando, para ver cómo vamos a ir trabajando en referencia a este tipo de datos, ¿sí? Así cualquier cosa que vayamos viendo por aquí, vamos a ir platicando, ¿sí? Un saludo a don Octavio Ramírez, que veo que ya se está empezando a conectar. Bienvenido, Octavio. Muy bien. Primero que nada, ¿qué es el estado de shock? Esta es una definición que por ahí se encontró y que creo que es muy válida reconocerla, porque lo primero que tenemos que saber es qué es un estado de shock. Primero que nada, es aquella alteración repentina del organismo, ¿sí? Estamos hablando a niveles inclusive físicos, que por causas se pueden determinar a niveles orgánicos por alguna infección, algún traumatismo que puede sufrir en alguna parte del cuerpo, o que pueden estar motivadas por causas estrictamente emocionales. Y ahí es donde a veces podemos tener inclusive muchísimas circunstancias, ¿no? Porque como nosotros manejamos las emociones es como lo vamos a determinar si eso se hace un shock o no. ¿Qué circunstancias nos puede traer? ¿Qué síntomas? ¿Qué conflictos nos pueden traer en este tipo de estados de shock? Número 1, principalmente, ¿sí? La alteración en todo mi organismo, como alteración de nuestra presión arterial, ya sea que suba nuestra presión o que baje nuestra presión, ansiedad, agitación, escalofríos, respiraciones lentas, complicaciones para respirar, mareos, vértigos, dolor torácico, dificultades para respirar, entre otros. De alguna u otra manera, el cuerpo entra en una fricción tan fuerte que empieza a haber una fricción de conflicto a niveles de tipo físico. Y eso trae muchas alteraciones y muchos conflictos, ¿no? Pero no nada más son así. Existen muchos peligros, a lo mejor no tan físicos, que nos pueden llevar a tener conflictos a través de toda nuestra vida. Estos peligros en estas circunstancias puse algunos simplemente para determinar en algo de información en referencia a esto. Por ejemplo, pérdida de la conciencia y el control. Circunstancias en donde inclusive no somos tan conscientes de lo que nos haya sucedido. Miedos, fobias, pánicos ante situaciones que nos recuerdan en el evento. Una situación que ahorita, por ejemplo, es muy común cuando se tiene un evento de algún choque manejando, por ejemplo, ¿no? La próxima vez que te vuelvas a subir a un carro después de haber tenido un choque muy fuerte, entra tu cuerpo en un conflicto, ¿sí? Entras a lo mejor a estar en sudoraciones, entras en un conflicto donde tus emociones empiezan a moverse, aunque en realidad ya no tienes el evento enfrente, el recuerdo y el espasmo que se genera en este estado de shock hace que tu cuerpo reaccione como si lo tuviera enfrente. Entonces, aunque ya no es actual, se sigue teniendo ese evento en lo mismo. Ansiedad que genera problemas alimenticios, ya sea comer de más, llegando al sobrepeso o no querer comer. Estrés físico por permanecer en un estado que puede ocasionar dolor o mal dormir o cosas así por el estilo. A mí me llama muchísimo la atención, fui a una terapia de masaje en donde me platicaban que el tipo de masaje que se me estaba dando era un masaje para moldear la memoria de mis músculos, ¿sí? De alguna manera desbloquearla. Entonces ellos me decían, si tú tienes un conflicto que no lo resuelves, el músculo queda de alguna forma amarrado, atrofiado. Entonces me pusieron un ejemplo muy sencillo. Si yo llego y todos los días te pego en la cabeza y te pego en la cabeza y te pego en la cabeza, los músculos del cuello y los músculos de la cara empiezan a tener una fricción constante que determina a que cuando alguien se te acerque hagas ese movimiento aunque ya ni siquiera te quiera golpear. Y eso hace que el músculo empiece a endurecerse poco a poco. Entonces, en un estado de shock es exactamente igual.
Cuando nosotros tenemos un evento tan fuerte, un evento en donde entramos en un conflicto tan fuerte como una noticia de este tipo, a lo mejor no se hace a niveles musculares, pero sí a niveles emocionales y mentales, en donde nos quedamos, por decirlo así, escamados. Y eso se genera conflictos hacia adelante de una manera muy fuerte, ¿no? Porque a lo mejor ya no puede ser tan práctica en nuestra vida, simplemente al manejar, ¿sí? Si ya de plano no podemos manejar o si ya no nos podemos enfrentar a situaciones, cosas así por el estilo. Yo estoy convencido de que los peligros que existen en este estado de shock a veces son como que inevitables, porque de alguna otra manera, cuando nosotros venimos al mundo como niños, nos topamos con tantas circunstancias que no son tan manejables por nosotros y que nos determinamos con muchas broncas que hacen que estemos en shock de alguna manera. Pero el conflicto no es ese, ¿sí? Sino el conflicto es que no sepamos salir de ahí. Y eso es donde yo me quiero enfocar ahorita. No tanto de que tratemos de evitar el shock, porque a veces en realidad no depende tanto de nosotros, sino en realidad que si acaso llegamos a estar en este estado de shock, tengamos elementos para salir. Y precisamente por eso quiero compartir estas 5 claves para salir de este estado de shock. Estas 5 claves están basadas en, lógico, en nuestro fuerte que viene siendo la terapia de flores de Bach, ¿sí? Estas 5 claves son las siguientes. Número 1, control de emociones. Ahorita vamos a hablar poco a poco de ellas. Número 2, relajarte y tomar conciencia del cuerpo. Número 3, tener los pies bien plantados en la tierra. Número 4, mente tranquila y valiente. Y número 5, que viene siendo el resultado de las otras 4, un equilibrio total. Cuando tú logres tener estas circunstancias en tu historia, en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón, es cuando realmente vamos a poder salir de este estado de shock. Y la terapia floral lo plantea de una manera muy específica, porque inclusive, pues lógico, todo esto, para quienes conocemos de la terapia de flores de Bach, está basado en el famoso remedio de rescate o el rescue remedy, ¿sí? Pero antes de iniciar a explicar estas 5 claves, a mí me surge una pregunta muy importante, ¿no? Si yo estoy en estado de shock, ¿realmente voy a tener la mente y la calma como para recordar estas 5 claves? La verdad es que no. La verdad es de que a veces el shock es tan fuerte que no piensas como tal. Pero para eso tenemos 3 formas de resolver las cosas cuando estamos en un estado de shock. La primera, no saber qué hacer. La segunda, inventar qué hacer. Y la tercera, que es la que yo quiero en su momento que aprendamos hoy, saber qué hacer. Yo estoy convencido de que en realidad no estamos tan preparados para enfrentar un momento de shock, ¿sí? Pero así tampoco estábamos preparados para manejar, por ejemplo. No estábamos preparados para poder estudiar, para aprender, para andar en bicicleta. Sin embargo, al principio que lo empezamos a hacer, conforme fuimos avanzando, se fue programando en nuestro inconsciente de alguna forma los pasos a seguir. Y ahorita todo lo que hacemos, lo hacemos de manera natural, ya no lo hacemos tan pensante, simplemente lo actuamos y lo hacemos bien. Y la idea de que aprendemos estos 5 pasos es precisamente para eso, para que cuando estemos en un estado de shock no sea en realidad nuestro consciente el que actúe, sino nuestro inconsciente, y que el inconsciente trabaje de una manera más específica para mover, para actuar, para hacer por nosotros en base a estas 5 reglas básicas de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a aplicar estas 5 reglas un poquito más a fondo. La primera, control de las emociones. Cuando nosotros tenemos un estado de shock, definitivamente existen emociones que nos hacen mucho conflicto. Ahí puse algunas: miedo, tensión, pensamientos fatalistas, enojo, ira, ¿sí? Angustia y algunas otras cosas que podemos en su momento tener en el proceso, ¿sí? Y de alguna otra manera es lógico, ¿sí? Si nos dan una información muy fuerte, si nos dan alguna noticia importante, pero lo primero que tenemos que tener es control de esto. ¿Para qué queremos el control de las circunstancias? ¿Sí? Precisamente para que no nos dominen. La única manera de poder controlar estas emociones es por medio de la mente. Yo estoy plenamente convencido de esto. Hay un filósofo y psicólogo del siglo pasado llamado William James que pone, y ahí puse su frase en la filmina, que pone unas ideas muy importantes que al menos a mí me llamaron muchísimo la atención. Porque él decía, en realidad, la acción y la emoción van juntas. No hay forma de que lo que yo sienta y lo que yo piense vayan separados unas de otras, ¿sí? Yo no puedo decir que siento esto porque tengo estos pensamientos,
o que me crean estos pensamientos porque tengo estas sensaciones, sino que van a la par. Pero lo que sí es completamente describible es de que las emociones no las puedo manejar tan fácilmente. Cuando yo me enojo, de alguna manera exploto y hago cosas que conscientemente no las hubiera hecho. Cuando tengo miedo, igual. Así que lo que tenemos que concentrarnos no es en lo que sentimos, sino en lo que pensamos cuando sentimos. Porque yo estoy plenamente convencido que por medio del control de mi mente voy a poder liberar esas emociones, manejarlas de una mejor manera, de alguna forma utilizarlas en mi favor, y que ese miedo, esa tensión, ese enojo y cosas así por el estilo que nos puedan llegar a suceder, no nos generen un conflicto, ¿sí? Las vivamos de una manera adecuada como nos toca vivirla y liberarla también como nos toca, ¿no? Si nos toca tener miedo, pues tener miedo y saberlo controlar. Entonces, el punto número 1 es control de las emociones. En el segundo punto, relajarse y tomar conciencia del cuerpo. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos un conflicto, ¿sí? A veces queremos huir de ese conflicto tan rápidamente que nos olvidamos de quién realmente somos y de dónde en realidad está nuestro control. Las circunstancias, ¿sí? No se arreglan fuera de mí, no se arreglan por fuera de lo que tengo a mi alcance. Y que lo primero que tenemos que hacer después de tener esta conciencia del control de mis emociones es que todo lo tengo que resolver yo y en calma. Tenemos que reconocer que lo que se vive es momentáneo y que el trauma que se puede generar en este proceso es momentáneo. Así que es importantísimo que al mismo tiempo que trabajemos con el control de las emociones por medio del control mental, trabajemos también de una forma muy específica con el relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. Reconocer que lo que vives es momentáneo es la clave de que el cuerpo y la mente estén relajadas. Entonces, punto número 1, control de las emociones. Punto número 2, relajar y tomar conciencia de que en realidad lo que estoy viviendo es momentáneo. La tercera clave, tener los pies bien plantados en la tierra. El estado de shock nos aleja de las realidades. El estado de shock es como un enemigo que quiere derrotarnos. Si tú quieres derrotar a alguien, lo que tienes que hacer es distraerlo, destantearlo, que dude, que tenga miedo, que busque circunstancias. Así que si nosotros nos alejamos de lo que tenemos enfrente, vamos a tener un conflicto a la hora de poder trabajar las cosas. La mejor forma de arreglar las cosas siempre es en el lugar en donde se origina y de frente. Definitivamente esto puede ser muy, muy conflictivo para algunas personas porque a lo mejor lo que está viviendo puede ser muy complejo. Pero precisamente por eso son 5 claves. Porque si lo hiciéramos solo con esta clave de tener las cosas enfrente de las circunstancias, pero no tenemos control de nuestras emociones, sí podemos entrar más en shock. Pero si estamos en control de nuestras emociones, si estamos relajados, el estar frente a las cosas siempre va a ser mejor para que lo solucionemos de una forma mucho más práctica. Ahora, esto no es tan sencillo. Hay que regular de alguna manera las circunstancias y para eso es la cuarta clave. Porque no es lo mismo, ¿sí?, tener las circunstancias en un miedo que nos domina a tener las circunstancias en un miedo que me protege y me inspira. Muchas personas hablan de que deja el miedo afuera, que no te domine el miedo, ¿sí? Les voy a ser honesto, yo en realidad he sabido manejar mucho más mis problemas cuando me acepté que tengo miedo, cuando me acepté que el miedo es parte de mí y que el miedo lo que me hace hacer es inspirarme a ser mejor, a prepararme más. Entonces, nosotros tenemos que entender que el miedo, ¿sí?, si nos domina, nos paraliza, nos horroriza y nos deja fuera de balance. Pero si el miedo me hace entender que soy susceptible a lo mejor a que me hagan algo malo, ¿sí?, es algo que en su momento me va a ayudar a solucionar las cosas, me va a sostener para que pueda romper el patrón que pueda tener enfrente. La mente tranquila y la mente valiente es una de las principales claves, ¿sí?, para que cuando yo me enfrente a estas circunstancias con los pies de frente y a resolverlo de frente, ¿sí?, no desfallezca y yo esté unido perfectamente bien. Entonces, estas 4 claves, control de las emociones, la relajación del cuerpo, el poner los pies bien plantados en la tierra y la mente tranquila y valiente, es lo que nos va a llevar a la 5ª clave, que a final de cuentas es nuestro objetivo, que es el equilibrio total.
El equilibrio total es lo que de alguna u otra manera, en estas 4 primeras claves, nos va a llevar a tener lo que realmente queremos. La única forma que nosotros tenemos para poder salir de un estado de shock es estar en equilibrio. La única forma de poder aprender de ese estado de shock, de ese evento complicado, de ese evento trágico, de lo que sea que nos hubiera llegado a pasar, la única forma de poderle sacar inclusive provecho a estas circunstancias, ¿sí?, es manejarlo desde un estado de equilibrio. Y ese estado de equilibrio se va a llevar a cabo cuando tengamos las primeras 4 claves y que la quinta se dé de manera natural. Control de las emociones, relajación del cuerpo y de la mente, pies en la tierra y frente a la adversidad, mente tranquila y valiente que nos lleve a un equilibrio. Es muy importante porque, aunque a mí me gusta usar mucho la palabra equilibrio total, la palabra total hace que a veces escuche como si fuera algo definido, inamovible. Y el equilibrio total en realidad no es así. El equilibrio total es flexible. El equilibrio total es algo que te lleva hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. El equilibrio total es algo que te lleva al lugar donde necesitas estar para aprender lo que realmente quieres para tu vida. Es muy importante entender que el estado de shock, ¿sí?, si no se maneja adecuadamente, puede generarnos muchos conflictos. Pero que si se maneja adecuadamente, siempre nos va a ayudar a crecer y siempre nos va a ayudar a fortalecer sobre todo lo que nosotros somos, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista floral, no sé si todos sepamos de flores de Bach, pero si no, pues para que vayamos aprendiendo. Esto que acabo de platicarles ahorita está basado en la filosofía del Dr. Bach en cuanto al famoso remedio de rescate, o el rescue remedy, o remedio de urgencias, como algunos también lo podemos conocer. Y esto está basado en 5 flores que él utiliza precisamente para generar esto, ¿sí? Este modelo, de hecho, fue lo que les voy a presentar ahorita, es un modelo que está creado, de hecho, por Devas allá en Guadalajara, y que a mí me fascinó porque de ahí fue donde surgió la idea de poner estas 5 claves de cómo se unifican. ¿Y cómo se unifican? Precisamente así. Cherry Plum es una flor que nos ayuda precisamente al control de estas emociones, a la liberación de la tensión de las emociones. Pero cuando se acompaña esta liberación de las emociones con una flor llamada Impatience, que nos ayude a relajar la mente y el cuerpo, ¿sí? Esto hace que se unifique de alguna forma el trabajo de las 2 cosas, porque no es lo mismo liberar las emociones y el control de nuestra mente cuando mi cuerpo está relajado que cuando mi cuerpo está tenso. Así que al hacer las 2 cosas simultáneas, hace que se neutralicen y que se hagan de una mejor manera. De la siguiente manera, igual el mismo clematis nos ayuda a poner los pies en la tierra. La 4ª clave con una flor llamada Rock Rose, que hace que nuestra mente esté tranquila y valiente. Entonces, poner los pies en la tierra, de frente ante las circunstancias, pero con la mente tranquila, con la mente valiente, es lo que nos va a llevar realmente al famoso equilibrio total, que se define precisamente con una flor llamada Star of Bethlehem. Entonces, el remedio de rescate es algo que adicional, cuando nosotros hagamos todo a nivel consciente de cómo podemos identificar en nuestra mente las 5 claves y llevarlas a cabo, utilizar este remedio de rescate nos va a ayudar a que en esa parte vibracional, en el espíritu, se haga realmente el cambio de este shock. Y no necesariamente un shock que acabamos de tener en este momento. Puede ser un shock que hayamos tenido hace muchísimos años, inclusive que a lo mejor ni siquiera seamos tan conscientes. Es muy importante entender, ¿sí?, que lo que a mí me termina moliendo la vida y lo que me hace que de alguna otra manera mi vida no sea tan adecuada y en proceso de felicidad, no es el problema que yo tenga, sino son las acciones que yo hago cuando tengo ese problema. Si yo lo sé manejar, si yo lo sé aprender, si lo sé inclusive sufrir, va a ser algo que me va a ayudar a crecer. Si yo en su momento lo reprimo, lo trato de olvidar y cosas así por el estilo, es algo que me hace decaer en las circunstancias. Esto, de hecho, me gustó mucho, una frase del señor Jung, que se refiere a esto, que él dice: lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, el estado de shock es inevitable. De alguna manera todos estamos susceptibles a tener conflictos, a tener problemas, a tener situaciones. Pero lo más importante no es lo que nos sucede, sino qué hacemos nosotros con aquello que nos sucede. Y ese es el pequeño cambio que en su momento debemos hacer. Y no nada más en una situación pequeña, sino en todas las situaciones en las que nosotros tenemos. Así que estas 5 claves nos van a llevar
a que en vez de que nos sometan los conflictos de nuestra vida, nos transformen, nos hagan crecer, nos hagan evolucionar, nos hagan transformarnos, hacer cosas mucho mejores para nosotros y para todo lo que viene. ¿Sí? ¿Qué les parece la información? Son 5 claves específicas. Controla tus emociones, mente y cuerpo relajado, pon los pies en la tierra, mente tranquila y valiente y equilibrio total. Estas 5 claves yo creo que nos van a ayudar a estar en un proceso muy específico de trabajo para